Shalom a todos mis hermanos. Esta es la paracha Lech Lecha, paracha número 3 del libro de Bereshit. Va del capítulo 12, verso 1 al capítulo 17, verso 27. Y habla sobre el llamamiento que el Eterno le hizo a Abraham con un nuevo propósito. Recordemos que Adán es la simiente creada y Abraham es la simiente llamada. El Eterno creó a Adán. Adán pecó, cayó y todas las generaciones vinieron en caída. El Señor levanta a Abraham, lo llama para salir del sitio donde estaba y comenzar un nuevo propósito en Abraham. Hay un nuevo principio, un nuevo comienzo, un llamamiento especial en Abraham. Pero antes de ir al tema de la paracha, quisiera hacer conexión con el último capítulo de la paracha anterior, que era la paracha Noaj. En el capítulo 11 dice, habla sobre la torre de Babel y dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuyo cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dijo Yahweh: he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos su lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Yahweh desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yahweh el lenguaje de toda la tierra y de allí los esparció sobre toda la faz de toda la tierra. Esta es la parte final, prácticamente la parte final de la paracha anterior, y nos habla de algo que aconteció. ¿Qué fue lo que sucedió? Que los hijos de los hombres, desecharon la piedra y cosieron ladrillos para edificar una torre que llegara al cielo, y se hicieron de un nombre. O sea, quisieron hacerlo en sus propias fuerzas. Recuerden que acabamos de venir del diluvio, de la destrucción que hubo por causa de la naturaleza caída del hombre, la corrupción que había tan tremenda. Pero aquí encontramos que después de esto, aunque tenían un mismo sentir, aunque había el mismo hablar, el mismo idioma, había un sentir en ellos mismos, de todas maneras ellos, la naturaleza del ser humano, descendiente de Adán, de la simiente creada, siempre tiene la tendencia al mal, la inclinación al mal. Por eso lo que sucede allí en la torre de Babel es que cambian el propósito inicial por el propósito personal. La piedra, que es lo que el Eterno ha creado, el Eterno creó las piedras, la cambian por lo que ellos hacen, que es amasar la tierra, el barro, la arcilla, formar ladrillos y coserlos, pasarlos por el fuego y crear una construcción. ¿Para dónde? ¿Cuál es el propósito? Llegar al cielo y hacerse un nombre. Recuerden que el nombre es muy importante. Yeshua dice: tu nombre yo lo di a conocer. El Eterno se manifiesta como Yahweh Elohim, él da su nombre: yo soy Yahweh. Él manifiesta su nombre porque en su nombre hay poder, en su nombre es la manifestación de quién es Él. Entonces, lo que sucede aquí en la Torre de Babel es que cambian el propósito original por un propósito personal. La palabra Eben en hebreo es piedra y se compone de dos palabras, que es Ab y Ben. La palabra Ab es padre y la palabra Ben es hijo. Entonces, si juntamos estas dos y las unimos, nos queda la palabra Eben, que es piedra. ¿Qué nos dice la palabra? Que el padre Ab y el hijo Ben construyen el universo. Dice la palabra que todo fue hecho por él y para él. El Padre construyó a través del Hijo, y él, ¿para qué? Para que el Hijo lo disfrutara. Entonces, el Padre y el Hijo construyen el universo.
y tienen un nombre. Yahweh es el nombre del Padre y Yeshua contiene el nombre del Padre, porque Yeshua significa Yahweh es salvación. Entonces los dos construyen con un propósito, pero resulta que el hombre comienza a hacer algo contrario en su interés personal. Desechar la piedra es desechar el conocimiento, la revelación de la palabra, la vida de la palabra, el árbol de la vida, digámoslo así, fue desechada para hacer algo personal. ¿Qué es lo que hacen las religiones hoy en día? Están haciendo eso, están preparando, están haciendo sus propios, han dejado de lado la piedra y han comenzado a coser sus ladrillos y a comenzar a construir sus propios reinos. Por eso encontramos en las religiones muchas denominaciones, muchas líneas de pensamiento religioso doctrinal, dentro de la iglesia cristiana evangélica, dentro del judaísmo, el judaísmo mesiánico. Hay muchas líneas de pensamiento, cada cual tiene está construyendo su propia torre, está construyendo su propia ciudad, está construyendo su propio dominio y están haciéndose un nombre de fama, una fama. Encontramos muchos predicadores que tienen mucha fama, que son muy reconocidos, que tienen mucha publicidad, que son muy conocidos a nivel mundial, que se dan mucho visaje en las redes, en televisión, en cine, se dan a conocer por su fama, y eso fue lo que sucedió en la Torre de Babel. Y lo que encontramos aquí es que es el final de un Adán creado para comenzar el llamamiento de una simiente, digamos, el llamamiento que el Señor hace a Abraham, de una simiente llamada, digámoslo así. Entonces dice en el capítulo 12 de Bereshit: pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y engrandeceré tu nombre. Recuerden que siempre el nombre es clave. Bendeciré a los que te bendijeren, y los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y vemos cómo el nombre original de Abraham, antiguamente, pues el nombre que tenía originalmente Abraham era Abraham. Abraham significa padre exaltado, padre grande. Antes de que el Eterno le cambiara el nombre a Abraham, era el nombre original que él tenía. Pero cuando Abraham conoce al Eterno como Padre, el Padre engrandece su nombre, lo agranda. Le da el nombre de Abraham, que significa padre de multitudes. Cambia el nombre de Sara. Cuando Abraham tenía 99 años, el Eterno lo visita, le dice que se circuncide, le engrandece el nombre, y Abraham puede engendrar en Sara. Sara concibe, aunque su matriz estaba seca, Sara concibe la simiente de la simiente santa. ¿Qué significado tiene el saber que Elohim es nuestro Padre? Significa que reconocemos que todo proviene de Él. Todo lo que sucede, todo lo que hace en el mundo, todo lo que acontece proviene de parte del Eterno. Y eso dijo: mi Padre aún trabaja, o hasta ahora trabaja, y yo también trabajo. El Eterno es el que inicia todas las cosas. En Él está el inicio de todo. En el principio creó los cielos y la tierra. ¿Quién fue el que inició todo? El Eterno. Allí, cuando Yeshua dice: mi Padre trabaja, el Padre trabajaba con el propósito de recuperar nuevamente. En este llamamiento que le hace a Abraham, está recuperando nuevamente el Shabbat que él perdió, el reposo que él perdió, porque cuando él creó Adán y Eva y hizo toda la creación, dice, y descansó, dice, y vio que todo era bueno en gran manera, y reposó es entrar en el Shabbat, en el disfrute. Pero cuando Adán y Eva cayeron, el Eterno perdió su disfrute, perdió su gozo, perdió su reposo realmente. Él quería nuevamente, a través de Yeshua, recuperar ese reposo, recuperar nuevamente eso que él anheló tener a través de Adán y Eva. Entonces vemos que el Eterno envía a su hijo Yeshua HaMashiach, y Yeshua dice: no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace igualmente Él. Entonces necesitamos esta experiencia, necesitamos recibir la gracia, la bondad, la misericordia de parte del Eterno, para comprender que no podemos iniciar nada nosotros mismos.
Lo que vemos hoy en día referente a lo de Babel es que mucha gente tiene fuerza y está construyendo, haciendo otras construcciones, están colocando, usted encuentra en la religión los rótulos de los nombres. Muchas iglesias, todas las iglesias tienen nombres, las congregaciones mesiánicas tienen nombres, porque es eso, están haciendo un nombre. Pero cuando realmente nosotros conocemos al Eterno, nuestra experiencia es entender que no podemos nosotros iniciar nada por nosotros mismos, que todo comienza e inicia en el Eterno y termina en el Eterno. Recuerden que la palabra Babel, la palabra Babilonia viene de la palabra Babel. Babel, encontramos el inicio aquí, el nombre que le dio de Babel, cuando hubo la confusión de las lenguas, y encontramos en el libro de Revelaciones la palabra Babilonia, que tiene la misma relación. Entonces vemos cómo el hombre siempre ha querido hacer su propia voluntad y no entender que en el principio quedó Elohim todo, y que el Eterno es el principio de todo, y que en Él está todo lo que se comienza, no en el hombre. No estamos nosotros llamados a iniciar algo, sino que todo se origina realmente en Él. Entonces por eso el día que Elohim le muestre a usted que Él es el Padre, ese será un gran día. Ese día usted entenderá que no puede hacer nada y que usted es incapaz de hacer algo, que todo se origina en Él. Eso es lo más importante, entender que nosotros no tenemos nada que le sirva a Él, que todo lo que Él haga viene originado en Él, que todo lo que Él hace en nosotros es propósito de Él, no de nosotros. Por eso el Eterno tiene que llevarnos a morir. Él lo hizo con Moshe, como hemos visto en otros estudios, lo hizo con Moshe cuando Moshe ya estaba a punto de morir. Aquí el Salmo 90 habla sobre la edad del hombre, los 70 o los 80. Ya dice que ese día fue más allá del desierto y se encontró con la zarza ardiendo. Y fue el llamamiento que el Eterno le hizo. Cuando el hombre ya está acabado, agotado, es cuando el Eterno llama, porque es cuando el hombre le sirve al Eterno. Mientras tenga fuerza no va a funcionar. De la misma manera Abraham intentó, creyendo que la bendición estaba a través de Eleazar. ¿Sí? Eleazar significa Elohim me ayuda. Él pensó que ese siervo que estaba en casa era el que le iba a servir, iba a ser el heredero. Y el Eterno dijo, no, un hijo que nacerá de ti. Y después viene Ismael, Sara creyó que en sus propias fuerzas pensó que lo podían ellos iniciar a hacer ellos mismos, y le entregó a Agar y nace Ismael, y hasta nuestros días tenemos problemas todavía por el asunto de Ismael, de los árabes con el pueblo de Israel. Entonces todo lo que origina en el hombre no es bueno, todo lo que origina en el Eterno es bueno. Entonces vemos cómo el Eterno tiene que llevar a Abraham a los 99 años, al prácticamente estar casi muerto, que Abraham mismo lo dice. Dice Abraham, Señor, estoy presente muerto y la muerte de mi mujer está seca. Es ahí cuando ellos le servían al Eterno para engendrar la simiente de Isaac, que es la simbología de la simiente del Mashiach. Hemos hablado en otros temas acerca de la gematría, donde si sumamos el nombre de Abraham y el de Agar, nos da exactamente el nombre de Ismael. Pero si sumamos el nombre de Abraham y el nombre de Sara, nos debería dar de Isaac, y no nos da Isaac, nos da Yehoshua HaMashiach, y la misma palabra lo dice. Entonces vemos aquí que el día que el Eterno se manifieste y tú lo puedas conocer como el Padre, ese día es el inicio de un gran día para ti, es el inicio de un gran día para tu llamamiento, porque vas a pensar, siempre vas a estar diciendo, esto lo inició el Eterno, esta es tu voluntad, y no vamos a estar nosotros haciendo nuestras fuerzas todo, sino que siempre nos estamos basando a cuál es la voluntad del Eterno, sin importar lo que suceda. Si el Eterno te llama, debes ir. Si el Eterno no te llama, no tienes por qué ir. Así muchos te digan que tienes que ir, así muchos te digan que tienes que hacer, no tienes por qué moverte nada de lo que el Eterno no te ha mandado a hacer. Entonces vemos que Abraham no empezó nada, el Eterno fue el que empezó todo. Lo necesitaba y por eso lo llamó. Entonces vemos cómo allí el Eterno se manifiesta a Abraham como el Padre, y Abraham nos ofreció voluntariamente. Vemos en la historia, nos ofreció voluntariamente para ir a la tierra que fue y él simplemente él estaba allí. Dice la palabra que él era idólatra como su papá, pero el Eterno vio algo especial en Abraham y lo sacó, lo llamó para que saliera de allí. Él lo llamó a salir. Por eso originalmente la palabra leleja significa sal de ti mismo, y es lo que necesitamos nosotros hacer, salir de nosotros mismos, salir de nuestra condición, de nuestro viejo hombre, de ese hombre, de ese Adán creado que fue caído,
y comenzar un nuevo tiempo en una simiente llamada como Abraham. Por eso somos hijos de Abraham, la palabra dice que por la fe somos hijos de Abraham. Entonces entendemos que lo que el Eterno nos mande a hacer será la voluntad perfecta y agradable de Él. El Eterno dirá, haz esto, lo vamos a hacer, haz aquello, lo haremos. Si el Eterno no lo dice, no nos vamos a mover, no vamos a hacer nada, porque hemos entendido que Él es nuestro Padre, que en Él se inicia todo, no en nosotros. Y es lo que vemos hoy en día en la religión. Las religiones todas inician algo, cada cual quiere iniciar y cada cual quiere hacer su voluntad y cada cual quiere tener su propio reinado. Nadie se quiere someter a nadie, cada cual quiere tener su propia ciudad y levantar su propia torre. Pero cuando tú entiendes, como Abraham, que te fuiste llamado a salir, la palabra hebreo significa aquel que ha cruzado al otro lado del río. Abraham fue llamado para cruzar al otro lado del río. Él es un hebreo. Los que han salido y han cruzado al otro lado. Entonces, en el relato de Abraham, Yeshua habló muchas veces en su discurso, nombró a Abraham muchas veces. Vemos en Yohanan 5:58, por ejemplo, que el Eterno dice, antes que Abraham fuese, yo soy. No nombra a Adán para nada, no dice, antes que Adán fuese, yo soy. No, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Ve? Y tampoco se refirió a Adán como el padre de todas las familias de la tierra, o a Adán como el padre del pueblo de Israel, sino a Abraham. O sea que Abraham es el punto de partida de un nuevo tiempo. La redención precisamente disfrutada por Yeshua, vemos que comienza en Abraham. Todo comienza en Abraham, en un nuevo llamamiento. El propósito que el Eterno tuvo fue comenzar un nuevo tiempo en Abraham. El Eterno lo llama a salir afuera, valga la redundancia, ¿no? Lo llama a salir más allá de su condición, pero tiene que dejar muchas cosas. Y el problema es ese hoy en día, que queremos recibir el llamado, pero no queremos salir de lo que tenemos. Sal de ti mismo indica que debemos salir de todo lo que es nuestro viejo hombre, nuestra carnalidad, como lo habíamos dicho. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y hay una gran promesa aquí. Entonces, dice, serán benditas y todas las familias de la tierra. El Eterno no se ha olvidado de las naciones, no se ha olvidado de donde fueron esparcidos todas las tribus de Israel. Recuerde que Israel fue esparcido entre todas las naciones y el Eterno aquí está haciendo ya un adelanto de lo que va a suceder, de que en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra, porque la simiente de Abraham a través de Israel fue esparcida entre todas las naciones. En el libro de Primera Reyes encontramos cómo las 10 tribus se fueron al norte se fueron al norte a Samaria y allí se esparcieron entre todas las naciones. El Eterno no se ha olvidado de nosotros. Dice, Yeshua mismo dice, yo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces vemos que Abraham, el Eterno llama a Abraham como un vaso escogido. Es un vaso que va a contener la esencia del Eterno. Lo llama con ese propósito de llevar la simiente santa. Y por consiguiente debemos entender también que nosotros hemos sido escogidos como esos vasos para poderlo contener a Él, y para que podamos llevar la bendición a todas las familias de la tierra. Es el propósito que el Eterno tiene con cada uno de nosotros. Por eso el Eterno encuentra estos vasos, y estos vasos, cuando llegan a los caminos del Eterno, son vasos contaminados, vasos sucios, vasos llenos de podredumbre, vasos llenos de los frutos de la carne. Y el Eterno tiene que comenzar un proceso en nosotros, y es matar esas bacterias, todo eso espiritual que hay en nosotros, que no permite que se vea cristalino el vaso. Entonces el agua de Yeshua comienza a llenar y ir limpiando los vasos para que la podamos contener a Él, para que todas las familias de la tierra sean bendecidas, porque ese es el propósito del Eterno, bendecir a todas las familias de la tierra. Yeshua, por eso digo que Yeshua dijo que Él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que éramos nosotros éramos ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua viene buscando esas ovejas perdidas. Por eso vino como el Mesías sufriente, vino precisamente a la casa de Israel buscando esas ovejas que se habían extraviado. Debemos recordar que más allá de lo que encontramos hoy nuevamente volviendo al asunto de Babel, lo que encontramos hoy en día, hemos dicho, mucha gente construyendo sus propias ciudades, sus propias torres, sus propios dominios, sus propios reinados, haciéndose de un nombre.
desechando realmente, cambian la estructura de la palabra, la acomodan a su propósito. Entonces, lo único que hacen es predicar la palabra, pero no engendrar. Recuerden que la palabra es el verbo Yeshua. Entonces, el verbo necesita ser engendrado en otros. Necesitamos llegar a una madurez para poder engendrar. Y es lo que sucede con nosotros. Muchas veces lo he dicho, que estábamos en Egipto, allí en Egipto fuimos engendrados de simiente incorruptible. La simiente fue engendrada en nosotros de simiente incorruptible para que produjéramos frutos, los frutos del Espíritu. Y viene el proceso de gestación en el desierto y entramos a la tierra prometida. Allí llevamos un proceso, al nacer de nuevo, llevamos un proceso de crecimiento, de amamantamiento inicialmente, después un proceso de crecimiento hasta que llegamos a una etapa madura en la cual podemos engendrar al Mashiach. Ese es el proceso que llevamos nosotros. Por eso el Eterno tiene que pasarnos por procesos como sucedió con Abraham, con Isaac, con Jacob, pasar por procesos difíciles. Pero es eso, el Eterno quiere bien para nosotros. Él nunca ha querido hacernos mal. Nosotros venimos como vasos contaminados, Él tiene que limpiarnos. Ese proceso es lo que nos duele a nosotros, que nos quiten eso que no es de nosotros. Pues el mismo Rab Shaul dice que no soy yo el que peca, sino el pecado que mora en mí. Este pecado que mora en nosotros se ha pegado, se ha adherido a nosotros, que cuando se trata de desprender pues duele, pero es necesario que seamos limpiados, que seamos descontaminados para que podamos ser bendición a las familias de la tierra. Por eso lo útil no es predicar la palabra, lo importante es engendrar la palabra, engendrar al Mashiach, porque si tú predicas pero no conoces al Mashiach, no conoces al Eterno, de nada te va a servir, porque tú no puedes engendrar. Por eso es que vemos hoy en día que la gente va de un lugar a otro, que está en lo que sucede con la mujer samaritana, de 5 maridos había tenido, el que tenía no era su marido. Encontramos a la gente que se traslada constantemente de un lugar a otro, de congregación a otra, porque no encuentran, realmente no han sido engendrados, porque el líder donde llegan no tiene esa madurez para engendrar, porque no es de predicar sino de engendrar al Mashiach en aquellas personas. Por eso, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4, que en el verso 14 dice el Rab Shaul: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos, amados, pues en Yeshua HaMashiach yo os engendré por medio del mensaje. Mire qué interesante. El Rab Shaul está hablando de un engendramiento, de engendrar. El Rab Shaul tenía la capacidad de engendrar, y lo encontramos que aún todavía la palabra que escribió el Rab Shaul está engendrando, engendra, porque produce vida, porque él tenía esa capacidad. Él había sido llamado y había sido limpiado como ese vaso y había sido enviado. Esa es la otra. El Eterno llama, sí, a muchos nos ha llamado. El Eterno prepara, forma, forja, quebranta y después envía. Pero muchos hemos sido quebrantados, pero todavía no hemos sido enviados. La pregunta es: ¿ya fuimos enviados? Entonces, si ya fuimos enviados, pues ya estamos en la capacidad de poder engendrar. Entonces, si tú ves, como líder, tú ves en la congregación que hay mucha gente que va y viene, que se va, que se está yendo porque no encuentra lo que realmente necesitaban, su espíritu no está lleno de lo que necesitan, sino que se llenan de doctrina, la gente se va es por eso, porque realmente tú no tienes la capacidad de engendrar todavía. Lo que vemos acerca de lo que el Rab Shaul dice, que él engendró, él habla constantemente de engendrar, dice que en las expresiones engendró a un discípulo. Entonces debemos abrir nuestros ojos para que veamos cuál inútil es predicar, cuál inútil es hablar de algo que nosotros mismos no tenemos. Yo no puedo, Yeshua dice: me seréis testigos. Yo no puedo ser testigo de algo que yo no he visto. Si yo vi al Mashiach, si yo vi al Eterno, si cara a cara me encontré con Él, yo puedo hablar de algo que está pasando conmigo, yo puedo dar testimonio de lo que está haciendo el Eterno en mi vida. Él va a hablar a través mío. Ese vaso va a poder contenerlo, y lo que se va a ver a través de ese vaso cristalino es al Mashiach. Y no es el vaso, es el Mashiach, es el contenido que hay por dentro, que contiene los frutos del Espíritu, porque antes contenía los frutos de la carne. Entonces debemos mirar que la obra del Eterno gira en torno a la vida. Yeshua dijo: mis palabras son espíritu, son vida. Yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Si no gira en torno a la vida, va a girar en torno a una doctrina que es vacía, un conocimiento que es vacío, que no produce efecto en la gente, que no tiene cambios radicales en la gente, que no alimenta
porque no solo es que engendrar, sino que alimentar también. El proceso de una mamá que concibe, gesta al niño durante 9 meses, después de que nace lo amamanta y lo sigue alimentando hasta que él se pueda alimentar por sí mismo. Eso sucede exactamente con nosotros, si somos portadores del Mashiach, si el Mashiach va en nosotros, él va a engendrar en otros, se va a engendrar en otros, y aparte de eso los va a alimentar. Porque su padre Yoshua dijo: si el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte en la vida eterna. Y él habló constantemente de comer. En la fiesta de Pesach, la última celebración de Pesach, dice: esta es mi carne, esta es mi sangre, cómanla. Está hablando de algo interesante, y era que al comerlo, no solo que éramos engendrados, sino también éramos alimentados por él. Y es importante entender eso. Abraham es llamado el padre de la fe. Abraham creyó, dice Hebreos 11, con el llamamiento que el Eterno le hace. En el libro de Hechos, capítulo 7, dice: Elohim de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. El Eterno llama a Abraham y se le aparece a Abraham estando en Mesopotamia. Él era idólatra allí, sin embargo, el Eterno lo llamó con un propósito y le prometió darle una tierra que fluía leche y miel. Abraham creyó, claro que creyó. Inicialmente vemos que él no creyó, porque vemos en la parashá que dice: pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Yahweh ya le había dicho a él. Su padre fue el que tomó la iniciativa y salió. Pero en Harán muere su papá, muere Harán, lo único que le queda es Lot y Sara, su esposa. Sin embargo, el Eterno dijo: sal de tu casa también. Y él llevó a Lot, y también vemos el conflicto que hubo con Lot, y aún el conflicto que se ha presentado todavía, porque Lot engendra en sus hijas, y encontramos las amonitas, las moabitas, que también tuvieron algo que ver en contra del pueblo de Israel. Y es eso, cuando nosotros no somos obedientes a lo que el Eterno nos dice, entonces realmente no podemos cumplir el propósito en el cual Él nos ha llamado. Debemos ser obedientes a lo que Él nos ha dicho. Entonces Abraham creyó. En ese proceso él comienza a creer, su fe comienza a crecer, y tenemos que entender cómo Abraham creció en la fe, y nosotros necesitamos también crecer en la fe, porque sin fe es imposible agradarle al Eterno. Necesitamos creer, y ese proceso es llevado a nosotros a través de todo el quebrantamiento que el Eterno nos hace. El proceso del desierto es un proceso que nos lleva a creer. Recuerden que en la bendición de Josué, que hablamos en la parashá anterior, en la parashá, la última parashá del libro de Barim, dice que sus ramas, dice que sus ramas se pasan sobre el muro, se extienden sobre el muro. El muro es algo que impide que algo pueda pasar, pero las ramas pasan por encima del muro, o sea, se fortalecen tanto que logran subir y escalar y atravesar el muro, pasar por encima del muro. Esa es la fe. A pesar de que haya obstáculos, los obstáculos sirven para que nosotros podamos fortalecernos y crecer más, y logramos atravesar, ir más allá del muro. Y es lo que el Eterno nos llama a nosotros a través de la fe: ir más allá del muro. El proceso que tenemos, que siempre lo hemos tenido, es la falta de fe, porque desafortunadamente lo que sucedió en el huerto del Edén fue que al comer del árbol donde siempre viene el mal, caímos en incredulidad. El pecado del huerto del Edén fue la incredulidad. No le creímos al Eterno. De ahí venimos con esa mancha, con lo que es el pecado. De ahí derivan todos los pecados, por la incredulidad que tuvimos. Pero la palabra dice que siempre es imposible agradarle. Necesitamos crecer en la fe, necesitamos aprender a confiar en el Eterno, a creer en el Eterno, no en los hombres, a poner los ojos en el Eterno, no en los hombres. Desafortunadamente, si colocamos los ojos en los hombres, porque es lo que podemos ver a la mano para que nos solucionen los problemas. Pero el Eterno es el que nos bendice a través de las personas, sí, pero el Eterno es la bendición está en el Eterno. Entonces no podemos, por ninguna razón, nosotros no podemos desanimarnos, ni pensar que somos incapaces de poder ser las vasijas que necesita para que el reino sea implantado. Después de que Abraham llega a Canaán, la Biblia nos dice que el primer lugar en el cual él se dirigió fue precisamente a Siquem. Siquem significa hombro. Recuerde que toda la fuerza que tiene el hombre básicamente la hace en su hombro. Dice que allí edificó un altar. Y el segundo lugar donde se dirigió fue en Betel, que significa la casa de Elohim. Allí también edificó otro altar. Más tarde pasó a Egipto y después hacia el sur.
De ahí regresó nuevamente a Betel y de Betel vino a Ai. Entre Betel y Ai se ubicó él. Más tarde pasó a Hebrón y allí edificó otro altar. Vemos cómo Abraham tiene un principio que es el que nosotros necesitamos entender. Donde quiera que Abraham iba a los lugares específicos de la palabra, Abraham edificaba un altar. Porque él tenía la comunión con el Eterno. El altar nos habla de la comunión que yo tengo con el Eterno. Un altar nos habla de la comunión que yo tengo con el Eterno. Nosotros somos ese altar que tenemos comunión con el Eterno. Ya no necesitamos hacer altar de piedras, sino que el altar somos nosotros. Como Abraham, donde quiera que él va, donde el Eterno lo lleva, con un propósito, Abraham edifica un altar. Hay dos cosas que Abraham tenía. Era un altar y una tienda. El altar nos habla de la comunión que yo tengo con el Eterno, o de la comunión que Abraham tenía con el Eterno. Y la tienda nos habla de la comunión o de la relación que tiene el ser humano con el mundo. Abraham tenía relación con el mundo a través de la tienda. O sea, ¿qué es lo que yo tengo en la tienda? En la tienda tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo mi capacidad económica, tengo muchas cosas que tienen relación con el mundo. En el altar tengo únicamente la comunión con el Eterno. Entonces digamos que allí en el altar me comunico mi espíritu con el Eterno, pero allí en la tienda mi alma se comunica y mi cuerpo se comunican con el mundo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Que todo lo que tengo en la tienda lo tengo que traer al altar. Y decirle al Eterno, mira, todo lo que tú me has dado que está en la tienda, te pertenece a ti. Y el Eterno dirá, quema esto y esto llévatelo y disfrútalo. Lo que a mí me va a producir un daño, porque va a incrementar mi ego, mi yo, no va a ser beneficioso para mí, el Eterno me va a decir, quémalo en el altar. Lo que el Eterno ve que yo necesito y que no va a suceder, no va a causar ningún daño, el Eterno dice, disfrútalo. Por eso, por ejemplo, si tú tienes un carro, el carro cumple una función y es que es un servicio para ti. Pero si tú tienes el ego allí en el carro, si tú haces énfasis mucho en el yo a través del carro, idolatras el carro o quieres mostrarte al mundo, que la gente te vea que tienes un carro, que quieres mostrar tu fortaleza, tu capacidad a través de un vehículo o a través de lo que tú tienes, una casa, un apartamento, lo que sea, o aún tu forma de vestir, el Eterno te va a decir, eso causa daño, tráemelo y quémalo. Pero si yo tengo mi vehículo, mi casa, mi apartamento, lo que sea, únicamente para disfrutarlo, el Eterno va a decir, disfrútalo, no hay ningún problema. Entonces vemos que Abraham tenía un altar siempre donde quiera que iba. Cuando bajó a Egipto no levantó altar, porque el Eterno, allí en las partes bajas, el Eterno, Abraham no tenía comunión con el Eterno. Por eso tuvo problemas cuando bajó a Egipto con Faraón y con Sara. Entonces vemos que Betel entonces es la casa del Eterno, Betel, casa de Elohim. Y también, aparte de eso, dice que levantó un altar e invocó el nombre de Yahweh. El nombre de Yahweh. Recordemos que en Babel se hicieron de un nombre, pero aquí Abraham viene con un nuevo principio, con un nuevo llamamiento, y él lo que hace es que invoca el nombre de Yahweh, reconoce que todo el comienzo está en Yahweh, todo lo que se hace y se inicia en Yahweh, en el Eterno. Otro tema relacionado con lo del altar. El altar originalmente era hecho de piedra sin labrar. ¿Por qué? Porque esas piedras nos muestran cómo somos nosotros. Nosotros somos como esas piedras, somos deformes. Cuando el animal se sacrificaba, la sangre cubría estas piedras, esta deformidad en las piedras. Y es lo que sucedía cuando llevaban el animalito al sacrificio al sacerdote. Y esa sangre se derramaba, que se esparcía en el arca, en el lugar santísimo, hacía que se cubriera nuestra falta, nuestro pecado, nuestra deformidad. Que somos deformes espiritualmente. Después viene Yeshua, y la sangre de Yeshua pule estas piedras, porque somos piedras que inicialmente somos piedras como las piedras del río. Recuerden que cuando se cruzó el Jordán, se levantaron 12 piedras, se cogieron 12 piedras y se colocaron allí como recordatorio, se cubrieron con cal. Más adelante estas piedras se convierten en piedras preciosas. Recuerden que en el libro de Revelaciones habla de la Nueva Jerusalén, que está hecha de piedras preciosas. El sacerdote tenía piedras preciosas, eran piedras pero preciosas. ¿Cuántas piedras eran? 12, que nos hablan de las tribus de Israel, 12 piedras preciosas. Entonces el Eterno nos habla precisamente de nuestra condición,
y de cómo a través de la sangre de Yeshua Él nos va perfeccionando. Ese proceso que nosotros llevamos es un proceso de perfeccionamiento. Él es el tallador, Él es el que nos pule, es el que nos da el valor de ser esas piedras preciosas. Otra parte interesante es que allí va, después Abraham va a Hebrón. Hebrón significa comunión. Entonces ya comienza una relación íntima con el Eterno en aquella comunión. En aquel lugar donde Él levanta ya tiene otro, no solo que comenzó en Siquén, después viene a Betel y después va a Hebrón. Hebrón nos habla de la comunión. Dice también que allí edificó un altar. La comunión significa la relación íntima que se tenga con el Eterno. Y eso es lo que nosotros llevamos. Vamos en un proceso de irnos acercando más al Eterno hasta que lleguemos a tener una comunión íntima con Él, que es en Hebrón. Allí, volviendo al tema, allí en Siquén había una encina llamada la encina de Moré. Moré significa maestro. Manré significa grosura. Encina de Manré significa la grosura o la fortaleza, ¿no? Y estas se originan en la comunión que tenemos con el Eterno, estas fortalezas, esta comunión, esta grosura que viene de parte del Eterno, una grosura espiritual. Entonces, el Eterno hace un llamado a Abraham y lo lleva a un proceso y le da una gran bendición, y también le dice otra cosa: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces vemos cómo el Eterno da unas promesas y cumple lo que el Eterno le prometió a Abraham, lo cumplió. Y de la misma manera nosotros tenemos que saber que el Eterno, lo que ha prometido para nosotros, el Eterno lo va a cumplir. Tarde que temprano lo va a cumplir. Todo lo que hayamos es un proceso para que crezcamos en la fe, para que le podamos creer a Él. Dice que Yeshua dijo que iba a enviar el Espíritu de Santidad y Él nos iba a rearguir de pecado porque no habíamos creído en Él. Entonces necesitamos tener los pasos de Abraham, caminar en los pasos de Abraham, que es los pasos de la fe. Nos vemos la próxima semana. Shabbat Shalom para todos. El Eterno les continúe bendiciendo. תפילה לעני כי הטוב ולפני השם ישפוך שיחו תפילה לעני כי הטוב ולפני השם ישפוך שיחו